Hola, qué bueno que estás en este espacio Despertar, creando conciencia para que tu vida espiritual sea una verdadera experiencia. En el día de hoy queremos hablarte de la paz, tu paz interior. Y hoy me acompaña, como siempre, Carlos Antonio. Quisiéramos pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos grabar por temas de salud. Santo Domingo, República Dominicana, que es el lugar de donde transmitimos, hay un brote de algunos virus, pero ya estamos aquí en sintonía. Me perdona mi look un poco relajado, estoy de vacaciones y por eso quise venir un poco relajado. Hoy vamos a hablar del tema de la paz, que dicho sea de paso el mundo necesita paz. Actualmente hay un conflicto, Rusia-Ucrania, que amenaza la paz mundial. Y consciente de que el mundo necesita paz, nosotros hoy queremos hablar de lo que es la paz interior, Kenzie. Así es. Y bueno, se está terminando el año, a días de que se termine el año. Y en este tiempo se habla siempre de la paz. Y una de las que deseo de las personas, tanto cuando felicita de cumpleaños, cuando le desea algo bueno a las personas, es que tenga paz, que tenga salud. Y se habla mucho del amor y de la paz. Y la vez pasada estuvimos hablando del amor. Y hoy entonces vamos a hablarte de la paz. Esa paz es tan importante. Yo la defino como esa armonía que tú experimentas en tu interior contigo mismo y con los demás. Tú sabes, Kenzie, antes que tú entres en materia, quisiera decir que cuando nosotros nos vamos al texto sagrado, porque yo sé que muchos tienen inconveniente con la palabra Biblia, quizá personas que no escuchan desde otras esferas espirituales tienen inconveniente con la palabra Biblia, pero vamos a decirle el texto sagrado, que es lo mismo. Cuando nosotros, vamos a decir así, estudiamos el texto sagrado, vemos que la paz, que en sí es la esencia de lo que es el propósito de Dios para el ser humano. La Biblia constantemente habla de la paz. La paz es algo que lo necesitamos como seres humanos. Yo creo que vivir una vida en agonía, vivir una vida sin paz, yo creo que vivir una vida en calvario, por decirle así. Y creo que deberíamos ponerle atención a lo que es el tema de la paz, porque quien logra encontrar la paz, entonces desde mi punto de vista encuentra el reino de los cielos. De hecho, es parte del reino. Parte del reino es que nosotros podamos vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es algo importante entender que la paz no es algo que llega de forma random, sino es algo que debemos procurarlo, debemos seguirlo, debemos implementarlo y debemos tener conciencia de querer tener realmente paz y experimentar paz. Y me gustaría leer el versículo de Primera de Pedro 3, 10, 11. Dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Se aparte del mal, haga el bien, que busque la paz y la siga. Que esa es una actitud activa, donde tú tienes que buscar la paz y seguirla. De hecho, el apóstol Pedro, ahí en ese texto bíblico, da una ordenanza, da un mandato. Dicen: busquen la paz y después síganla. Porque en algún momento te encuentras la paz, pero la pierdes. Sí, así en algún es. momento tú logras paz con, vamos a decir así, con un hijo, con una pareja, con un jefe, con cualquier persona que esté al frente tuyo o que tú conviva con ella, tenga algún tipo de roce. Pero tú logras encontrar la paz, pero de repente 2 días después la paz se escapó. La paz se fue porque o se rompen los acuerdos o no se cumplió o dijimos que iban a hacer algo. O sea, la Biblia establece, el texto sagrado establece de que busquen la paz. Al parecer es difícil encontrarla porque da un mandato de buscarla. No dice está ahí la paz, accedan a ella. No dice está ahí, está disponible, pues cualquiera puede acceder. No, dicen busquen la paz. En un mandato imperativo, busquen la paz y cuando la encuentren, esto lo estoy agregando yo, síganla, dice el texto
sagrado, Kenzie. Así es, y la paz es lo opuesto del estrés, que es algo que en este tiempo, la pandemia del siglo, es ansiedad, estrés y depresión. Cada día más aumenta esta condición en la humanidad y tiene que ver mucho con no tener paz, porque la paz es un bienestar que brota, que viene desde tu interior, por eso estamos hablando de la paz interior y que no tiene que ver con tu exterior, que a veces las personas entienden, para yo tener paz tengo que apartarme, para yo tener paz tengo que irme al campo, para yo tener paz tengo que aislarme. Pero no, la paz interior no tiene que ver con apartarte, con tranquilidad, con estar fuera del ruido. Tú puedes estar fuera del ruido y estar en desarmonía interna, tener esa condición de no experimentar esa paz. Sin embargo, tú puedes estar en medio de una tormenta y poder experimentar paz, porque tiene que ver con tu interior, tiene que ver con que tú armonices contigo y con tu exterior. Y vamos a ir dándote algunos pasos de cómo tú puedes experimentar la paz. Pero antes de decirte estos pasos, quiero decirte qué cosas te roban la paz. Porque como bien decía Carlos, a veces tenemos la paz. Podemos decir, wow, qué bien me siento como en armonía, experimento ese bienestar de la paz. Sin embargo, se va. ¿Y qué ocurre en esos momentos que tenemos paz y en los otros que no tenemos paz? Uno de los puntos que nos roban la paz es la crítica. Cuando entramos en crítica, cuando entramos en la queja, esto inmediatamente roba la paz. En algún momento, yo siempre he sido muy crítico desde hace, 2 o 3 años para acá, que he tratado de elevar mi conciencia en materia espiritual. Y este espacio es para eso. Espacio es para eso, que en sí, por mí mismo, me he tratado de siempre ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Porque cuando tú comienzas a ver el vaso medio vacío, tú comienzas a entrar como en una degeneración por dentro, o sea, una involución de lo que debería ser la paz. Y yo he procurado esa parte. Y la crítica, tanto cuando tú criticas algo como cuando te hacen crítica aquí, como tú bien decías, eso te puede robar la paz. Pero a veces yo digo, ¿quién hace la crítica? O sea, ¿desde qué punto de vista me está criticando? Porque yo puedo quizá ver a Kenzie haciendo algo y desde afuera puedo emitir una opinión muy vaga, muy, vamos a decir así, infundada. Pero quizás Kenzie, que conoce la situación de adentro, debe tener su paz y su tranquilidad, porque ella sabe muy bien qué está pasando. Me llega ahora mismo a la mente el caso de Job, cuando él pasaba por todas sus situaciones. Y él sabía muy bien lo que él había hecho y lo que había promovido. Sin embargo, le había acontecido muchísimas cosas y él toleró la crítica, toleró las situaciones y después le fue restituido. ¿Qué es lo que quiero decir en pocas palabras? No importa la crítica, ni importa lo que esté pasando, lo que importa es que uno mantenga su paz. Claro. Que uno sepa que se está manejando correctamente, que yo creo que eso tiene que ver con la paz. Cuando tú te manejas en base a principios, en base a valores, en base a los principios que establece la palabra del Señor, yo creo que si tú logras eso, yo creo que tú vas a obtener paz en casi todo lo que hagas. Claro. Cuando hablo de la crítica, Carlos, estoy hablando de esa crítica que hacemos tanto hacia adentro como hacia afuera, porque los seres humanos, por lo general, lo que nosotros hacemos hacia afuera, lo hacemos hacia adentro. Cuando hablo hacia adentro, en mi interior. Cuando yo suelo criticar a una persona, cuando yo suelo hablar de una persona, igual me critico a mí. Y cuando yo empiezo a criticarme, cuando yo empiezo a criticar a la otra persona, eso me roba la paz. Que otra persona te critique no debe robarte la paz, porque eso viene de afuera y así como tú decías, Carlos, realmente tiene que ver qué poder yo le doy a esa crítica, qué importancia yo le doy a esa persona que me está criticando. Pero cuando esa crítica viene de mi interior, se va la paz, porque no estoy en armonía, me estoy
me estoy hablando mal, me estoy criticando y estoy juzgando, que también otro de los puntos que roba la paz es juzgar. Pero yo quisiera precisar ahí, Kenzie, que tú dices, cuando alguien me critica de afuera, eso no debería robarme la paz, pero lo hace. Claro. Yo te puedo decir en mi experiencia personal, quizás en el ámbito laboral siempre se dan muchas situaciones y un compañero que no sé qué le he hecho, tiene una actitud, yo debo decir, incorrecta hacia mí, y él hizo algo que no me gustó en lo particular, y mi jefe inmediato me dice, mira, fulano hizo esto y esto, llámalo y ponle su sitio, dile esto y esto y esto. Y yo no voy a llamar a nadie. Le dije yo a él, yo no voy a entrar en diatribas, yo voy a dejar que él haga lo que entienda que tenga que hacer, y al final yo entiendo que las cosas se van a caer por su propio peso. O sea, yo no voy a entrar en conflicto con una persona que yo lo veo a diario en el ámbito laboral. Ahora, si, como bien decía, si yo entiendo que lo que estoy haciendo es lo correcto, no me estoy moviendo incorrectamente, yo tengo paz. De cualquier cosa que se me indique, de cualquier cosa que se diga, si yo sé que lo estoy haciendo correctamente, no he estado afectando a nadie, ya lo demás sobra. En mi punto de vista respecto a eso. Así es. Entonces, dentro de los puntos que nos roban la paz, como le decía, la crítica hacia afuera, hacia adentro, el juzgar, emitir juicios y nosotros saber realmente qué está sucediendo con esa persona, como lo mencionaste, Carlos, cómo yo puedo emitir un juicio hacia alguien sin conocer nada en relación a por qué esta persona está teniendo ciertos comportamientos. También el nosotros llenar nuestra mente de noticias, de cosas negativas, también roba la paz. ¿Qué nos roba la paz? También el miedo. El miedo es algo que hace mucho daño. Y por supuesto, una gente que está temerosa, que tiene miedo, no puede tener paz. Estos puntos que te estoy mencionando te roban la paz. Y si tú estás experimentando, estás criticando, estás juzgando, estás teniendo miedo, estás quejándote, todo es, si tú quieres tener paz, quiero decirte que tienes que sacar esto de tu vida. Tienes que proponerte cómo trabajar esas áreas en ti para que puedas tener esa paz. Porque acabamos de leer hace un momento en Pedro, que hablaba que si tú quieres días felices, que todos queremos días felices, todos queremos buenos tiempos, y parte de nosotros poder tener esos buenos tiempos es buscar la paz y seguirla. Que creo que eso es lo que la palabra establece de lo que es la plenitud, cuando tú puedes encontrar la paz y puedes vivir, como tú dices, o como dice más bien la palabra, días felices. Algo que sí que yo he observado con relación a la paz es que regularmente nosotros como seres humanos no la valoramos en su justa dimensión. No valoramos la paz como lo que realmente es. Yo creo que algo que impide que nosotros podamos tener esa paz continua es que no entendemos el valor que tiene la paz, la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces en conflictos triviales, entre simplemente punto de vista, entre tener la razón o no tenerla, decidimos tener la razón que la paz. Oye bien, así es. Decidimos tener la razón que la paz y tú dices, ok, tengo la razón, pero ¿en base a qué? En base a un distanciamiento, en base a una enemistad, en base a un conflicto, en base a una destrucción de una relación de la índole que sea. O sea, eso no es lo correcto. O sea, lo correcto es mantener la paz y lograr, ante cualquier diferencia, procurar la paz. Como dice la palabra del Señor, procurar la paz y la santidad. ¿Verdad que sí? Claro. Es algo que definitivamente tenemos que quererla. Yo no puedo querer tener paz y estar en conflicto con los demás. Si yo quiero tener paz, yo tengo que aprender a dejar pasar cosas, ser tolerante, ser empático, obrar en amor, obrar en esa compasión hacia los demás, porque de lo contrario esa paz no va a estar. De hecho, para tú tener paz tienes que andar en el amor, Carlos. Sin duda. Porque el amor, como hablábamos, es la energía más completa, más perfecta. Y si tú andas en ese amor, tú vas a tener paz.
podría examinarte. Si te está faltando paz, es probable que te esté faltando amor. Pero todo esto viene como un conjunto donde vamos añadiendo a este interior, donde yo añado amor, donde añado paz, cuando yo tengo que aprender y querer la paz, seguirla, buscarla y estar dispuesto a ceder para esa paz, estar dispuesto a amar para tener esa paz, estar dispuesto a dejar pasar situaciones que yo considero que sale la parte de mi ego. Mi ego siempre quiere ganar, mi ego siempre quiere tener la razón, mi ego siempre quiere estar superior al otro, imponérmele al otro, entender que yo soy más que tú. Y cuando permito que el ego salga, definitivamente la paz no va a estar. Y decía que yo diría que siempre hay una guerra entre lo que es el ego y la paz, porque el ego quiere imponerse, sin embargo la paz siempre hay que buscarla, como dice la palabra. Y lo decía en el comentario anterior, o sea, la razón en detrimento de qué. O sea, tengo la razón, pero estoy en conflicto con mi entorno. O sea, ¿qué sentido tiene yo tener la razón? O sea, ¿qué sentido tiene yo imponer mi ego, yo imponer mi razón? Que puede estar equivocado, porque a veces el ego ciega. El ego te hace creer que tú estás siempre en lo correcto y no es así. Entonces, yo creo que debemos reflexionar. Mira, Kenzie, cuando me levanté en la madrugada de hoy, siempre me levanto temprano, te decía previo a esta transmisión que encontré un texto que me llamó un poco la atención, donde decía que la mayoría de personas son muy reactivos y poco reflexionas. O sea, viven reaccionando a cada evento, a cada situación. Sin embargo, no se detienen a reflexionar. O sea, por ejemplo, yo podría tener una diferencia contigo, en este caso que somos hermanos. Yo digo, pero ¿hasta cuándo me conviene? O sea, tener esa diferencia con Kenzie, mi hermana, doblemente hermano en Cristo, hermano de sangre. O sea, ¿hasta dónde me conviene? O sea, ¿hasta dónde yo voy a mantener esto? O sea, y no nos detenemos a reflexionar. Yo lo que quiero es que Kenzie venga y entienda mis razones, entienda mi porqué, entienda mi posición y punto, porque yo soy, Kenzie tiene que respetar mi espacio y es así. Yo creo que es una actitud inmadura, creo que es una actitud poco cristiana, poco espiritual. Entonces vuelvo y digo, o sea, hasta dónde yo estoy reaccionando a cada cosa que me pasa en el día, el que se me entra dentro en el semáforo adelante, el motorista, que aquí en Santo Domingo hay un problema con los que transitan en motocicleta. O sea, hasta dónde yo vivo reaccionando y no reflexiono y después decir, bueno, regularmente los motoristas aquí son un problema, déjame yo tenerlo pendiente, déjame yo en cada intersección entrar con cuidado, aunque vea la vía vacía, déjame yo mirar porque aparece uno de la nada. O sea, yo tengo que entrar en ese plazo de reflexión y no comenzar a hacer rabietas, molestándome y muchas cosas, precisamente por lo que tú decías en principio, lo que leía, todo por la paz. Sí, y precisamente, Carlos, por esa inquietud interna es que caemos en esa reactividad. Las personas suelen ser reactivas, suelen no analizar mucho, suelen ser muy explosivas, precisamente cuando no tienen esa paz. Porque cuando tú tienes esa paz imperturbable, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, a ti nada te altera. Sin duda. Tú sueles estar en tu centro, tú sueles estar tranquilo, tú no reaccionas, tú puedes analizar lo que te están diciendo y poder dar una respuesta adecuada al momento. Sin embargo, cuando yo estoy inquieto, cuando yo estoy sobrecargado emocionalmente, no tengo paz y por tanto voy a ser una persona reactiva, voy a reaccionar, voy a ser impulsiva, voy a dar una respuesta de inmediato, pero no la mejor respuesta. El ser humano más importante que ha pisado la tierra, porque la historia después de él se divide en dos. Antes de él, Kenzie, y después de él. Yo sé que hay muchas personas que pueden tener sus diferencias con él, porque quizá lo miran desde otro punto de vista, pero es el ser humano más importante que ha pisado la historia. La tierra, perdón, y ahí está la historia que se divide antes y después de él. Dijo, bienaventurados los pacificadores. Así es. Habla de lo que es la paz. Y si nosotros analizamos la historia de Cristo, vemos que Cristo constantemente habla de la paz.
habla de la paz, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Habla constantemente de la paz. Y yo creo que nosotros deberíamos desde hoy comenzar a practicar la paz. Porque algo curioso que pasa, que en sí, cuando tú proyectas paz, cuando tú estás en paz, cuando tú practicas la paz, hay algo asombroso que en sí que le pasa al ser humano, y es que todo el mundo quiere estar contigo. Todo el mundo quiere que tú estés con él. Todo el mundo quiere que tú seas parte de tal o cual cosa. Porque dice, bueno, es que Kenzie proyecta una paz. Cada vez que Kenzie se me acerca me da una tranquilidad. Cada vez tú generas un magnetismo. Tú generas un magnetismo cuando tú estás en paz, cuando tú practicas la paz, cuando tú eres un promotor de paz. Te lo digo porque en ocasiones, no siempre, trato de practicar la paz en tanto puedo. Le pido a Dios que me ayude mucho. Pero te puedo decir que mi compañero de trabajo a veces me pasa con mucha frecuencia. Me dice, no, Carlos tiene que estar ahí en tal o cual evento o en tal lugar. Y yo, ¿y por qué no? Porque es que tú pones la paz, tú pones la armonía. Porque yo soy una persona que cuando veo que se puede darme un conflicto, siempre trato de dirimirlo antes de que comience. Y siempre trato de prever los conflictos. Y cuando tú logras, eres un practicante de la paz, Kenzie, tú caes bien en todos los lugares. Todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo te llama, todo el mundo te dice, mira, tengo 100,000 pesos, te quiero dar la mitad para que participemos de tal o cual proyecto, porque la paz genera eso la paz. Porque es algo realmente que carece el ser humano, carece de esa paz, carece de ese bienestar emocional, y realmente hay algo que es bueno tomar en cuenta. Pienso que algo que te va a ayudar a poder tener esa paz es permanecer, que tus pensamientos permanezcan en el Señor. Y aquí hay un versículo que quiero compartirte donde dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piense en ti y pone en ti su confianza. Sin duda. Cuando tus pensamientos pueden permanecer en los principios, en las verdades, en Dios, tú puedes tener paz. Porque tú estás conectado a lo real y a lo verdadero, que es el amor, que es la paz, que es la misericordia, que es la compasión. Y si tus pensamientos permanecen en esto, tú vas a tener paz. Tan pronto tus pensamientos salen de esa atmósfera o de ese, vamos a decir, de ese nivel, inmediatamente la paz se te va, porque tú empiezas a preocuparte. Y la preocupación quita la paz, tú empiezas a entrar en desconfianza y eso te roba la paz. Tú empiezas a ver lo humano, lo natural, y esto te roba la paz. Para tú tener paz, tú tienes que elevarte a lo sobrenatural, tú tienes que elevarte a lo espiritual, porque desde ese nivel es donde se puede lograr la paz, en medio de un mundo donde va todo lo contrario a la paz. Y también resaltar, Kenzie, en este comentario que quiero hacer es que la gente desprecia a las personas conflictivas. O sea, yo he conocido casos de personas cercanas a mí que iban, vamos a decir así, en un proceso de ascenso y un conflicto le generó una degradación laboral. Un conflicto le generó una exclusión de tal o cual proyecto. O sea, oigan qué delicado es esto. Y oigan cómo el mundo, consciente o inconscientemente, reacciona a la paz. Kenzie, o sea, podemos decir que nos movemos en un círculo social donde desconocen la paz, pero sí saben dónde hay conflicto, y sí saben que el conflictivo no lo quieren, y sí saben que el que vive de conflicto en conflicto es como un cáncer dentro de cualquier grupo, dentro de cualquier organización, porque yo he escuchado, fulano es muy bueno pero es conflictivo, fulano es, si esa persona no fuera de esa manera, mira, fuera una excelente persona, tremendo profesional, tremendo ser humano, pero tiene un problema demasiado conflictivo. He escuchado comentarios como ese. Entonces, Kenzie, volvemos a lo que es el tema que estamos tratando hoy. El tema de la paz. O sea, la paz te abre puertas. O sea, la paz te dimensiona. La paz te lleva a lugares donde probablemente tú nunca en tu vida pensaste llegar. Entonces, por eso es tan importante, y por eso desde esta plataforma queremos decirle, señores, practiquemos la paz, que hay un misterio oculto en ella. Y probablemente muchas personas como yo, probablemente, o algunos de los que me rodean, no hemos llegado al siguiente nivel porque no hemos tenido un compromiso serio de practicar la paz.
Y diariamente Dios nos da la oportunidad de que practiquemos la paz y nosotros decidimos no practicarla. Así que yo le quiero decir que comencemos a practicar la paz y vamos a ver cambio, ya verán. Sí, realmente la paz es parte del reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando hablamos en el Espíritu, está diciendo que no depende de lo humano, no depende de tu exterior, sino de tu interior. Y para tú empezar a armonizar contigo, para tú empezar a entrar en esa paz, para tú empezar a experimentar esta paz, lo primero que tú tienes que hacer es comprender que es importante, desear, querer tener esa paz y empezar a dar los siguientes pasos. Tienes que aceptarte. Cuando tú no estás en armonía contigo, cuando tú no te aceptas tal cual eres, con tus luces y sombras, no significa que no vas a trabajar aquellas áreas que necesitas trabajar, porque todos tenemos que ir transformándonos, todos tenemos que ir ascendiendo, todos tenemos que ir elevándonos, pero aceptarte, porque lo que eres y quien eres, fuiste creado por Dios. Eres lo que eres tal cual como eres porque así Dios lo quiso. Sin embargo, cuando tú te desprecias, cuando tú no te aceptas, cuando tú te rechazas, tú estás en desarmonía contigo y eso no te va a dar paz. Es importante también resaltar que para nosotros poder hablar de paz también tenemos que hablar de lo que es la tolerancia. Yo creo que la tolerancia facilita lo que es la paz. Por eso debemos aprender a ser tolerantes, como tú acabas de decir, con personas que están en conflicto dentro de ellos, que no se aceptan, personas que tienen baja autoestima, tienen un mal concepto de ellos. Yo creo que nosotros deberíamos aprender a ser tolerantes con ese tipo de personas. Creo que deberíamos aprender a ser comprensivos, ayudarlos, porque yo creo a ser empáticos con ellos, porque yo creo que se trata de uno ayudar mutuamente. Si tú encontraste la paz y si tú logras manejarte bien con la paz, pues gloria a Dios, pues puedes ayudar a otro a que la encuentre. ¿Y cómo nosotros ayudamos? Siendo tolerantes, siendo comprensivos, tratando de buscarle la vuelta a las cosas, porque también nosotros somos entes de que debemos facilitarle la paz a otro. Porque a veces decimos, bueno, yo tengo mi paz interior, yo me siento tranquilo conmigo mismo, estoy bien. Y cuando realmente estamos llenos de conflicto, podríamos decir que a veces estamos fingiendo lo que es una paz. A veces hay paz negociada que no son paz. Cuando yo veo que negocian una paz, no, tú haces esto y yo no hago esto, pero inmediatamente se violenta eso, volvió el conflicto. Yo creo que eso no es una paz. La paz es natural, es espontánea, no, a mi juicio, o sea, desde mi punto de vista, no hay paz negociada. Porque yo creo que la paz es natural, es una paz que se encuentra, es una paz que se da. No es que yo le digo a Kenzie, bueno, mira, si tú haces esto, entonces yo no hago esto y no vamos a estar tranquilos. O sea, lo que estamos es en una negociación que va a traer un resultado de paz, pero no es la paz que quisiéramos transmitirle en el día de hoy. Por eso, bueno, sí. Y dentro de esa tolerancia que hablas, Carlos, es importante que las personas puedan entender que cuando yo entro en esa tolerancia, de la mano va el tema del perdón. Sin duda. Cuando yo estoy dispuesta a perdonar, cuando yo estoy dispuesta a dejar pasar, tú vas a estar en paz, porque mientras tú no perdones y estés en ese conflicto y esa falta de perdón, no porque me hirió, no porque me dañó, no porque me ofendió, no porque me dijo tal o cual cosa, definitivamente no vas a tener paz. Sin embargo, cuando tú decides perdonar de corazón, decisión, y lo trabajas en tu interior, eso te libera y viene paz. Yo no sé si tú lo has experimentado, tú que me escuchas, pero realmente yo lo he experimentado cuando he tenido una situación y he decidido perdonar, que es un ejercicio diario, porque diario recibimos situaciones, ofensas, actitudes que no nos hacen sentir bien. Sin embargo, cuando yo hago del perdón una práctica, puede eso ayudarme a tener la paz. Estoy 100% de acuerdo contigo, porque son muchos elementos que confluyen a la paz. Claro que entre sí. La tolerancia, entre el perdón, entre la comunicación. Algunas veces no tenemos buena comunicación, pero lo que sí es importante es practicar la paz. De hecho, en principio decía de que ahora mismo el mundo está envuelto en un conflicto.
conflicto. El mundo habla constantemente de paz. Oye, la importancia que tiene la paz. Porque en lo particular, a mí me ha pasado, Kenzie, que en algún momento de mi vida me vi muy endeudado, me vi con muchas situaciones incómodas. Yo no podía dormir. Creo que ahí se me agudizó mi problema de pérdida del cabello. Sin embargo, cuando yo encontré la paz, encontré la tranquilidad, probablemente las deudas comenzaron a disminuir, pero todavía se mantienen. Yo te podía decir que yo me sentía como si estaba levitando. Yo te puedo decir que yo me iba a mi cama y yo dormía feliz. O sea, yo me sentía en un estado, yo podía disfrutar las cosas porque la paz te permite disfrutar las cosas. Yo comencé a disfrutar más a mis hijos, más mi matrimonio, más cosas. Porque cuando tú estás en conflicto, Kenzie, tú no puedes disfrutar nada. Tú puedes estar en un vehículo último modelo deportivo que valga, no sé, 100,000, 200,000, 400,000 dólares. Y si tú no tienes paz, tú no lo vas a disfrutar. Tú no lo vas a poder apreciar. Tú te vas a ver eso a nada. Por eso la paz es tan importante, porque la paz, Kenzie y amigo que nos escucha, te da esa facultad de tu poder disfrutar, de tu poder ver, de tu poder accionar sobre esas cosas. Por eso yo quiero exhortar al que nos escucha, al que nos va a ver en su momento, cuando se encuentre con este podcast por ahí, por YouTube, por las redes, y es que si no estás disfrutando algunas cosas, porque la paz no te lo está permitiendo, porque la paz te permite ver cosas que están ahí. Y voy a ser más específico. Yo tengo un empleo. Yo tenía mi empresa, una empresa que me funcionaba hasta cierto punto, y por la pandemia la perdí. Imagínense el descalabro en el que uno entra cuando uno quiebra. Por eso cuando alguien me dice estoy quebrado, yo sé lo difícil que es eso. Sé lo que es quebrar, sé lo que es manejar cierto volumen de dinero y de repente verte sin nada. O sea, yo lo sé. Y te puedo decir que en esa perturbación, que en sí yo conseguí un empleo que no era el mejor hasta que encontré la paz. Después que encontré la paz en mi negocio, que en sí yo me he dado cuenta que yo tengo un súper empleo. Porque la paz me ha permitido disfrutarlo. Porque la paz como que te ciega. La falta de paz te ciega. Sí. O sea, te ciega, te quita el sentido de la vida, te quita el sentido de muchísimas cosas la falta de paz. Sin embargo, y es mi apreciación personal, la paz te agudiza, Kenzie, la visión. Porque después cuando yo estoy en paz en mi casa y estoy tranquilo, Kenzie, yo digo, señores, pero yo tengo oro en mi mano y yo no me había dado cuenta. Porque la insatisfacción y la infelicidad no me permitía verlo. Sin embargo, cuando encuentro la paz, yo dije, pero mira, yo puedo hacer esto. Y comencé a hacer mi planeación. Y voy a acceder a cosas que quizá en mi agonía no le iba a poder ver. Y estaba en mis manos. Y lamenté, que tengo 2 años en el empleo, que no me di cuenta del principio. Quizá hubiese aprovechado otras cosas. Realmente cuando tenemos paz, nuestra visión cambia. Sin duda. Porque cuando tu interior está tranquilo, está en quietud, tú puedes escuchar al Espíritu Santo, tú puedes ser más creativo porque está en calma, está en sosiego y esto te va a dar esa apertura para tú escuchar la voz de Dios, escuchar al Espíritu Santo, poder ser creativo, poder crear esas ideas de lo que necesite, va a fluir, pero cuando estamos inquietos, no podemos escuchar. Hay muchas voces de preocupación, de angustia, de crítica, de juzgar. Todas estas voces pueden apagar esa voz que es la que necesitamos escuchar, que es la voz del Espíritu, quien habla a nuestro espíritu y nos ayuda a ir a toda justicia y a toda verdad. Eso es importante, ir a toda verdad, todo lo verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es genuino. Toda la preocupación, que es algo que hablaba hace un momento que nos roba la paz, es algo que nosotros no creamos. Yo leí en una ocasión, Carlos, y es que ¿por qué me preocupo si puedo hacer algo al respecto a la situación? Lo que tengo que es obrar ante la situación que me está preocupando. Pero si no está en mis manos, también ¿por qué me preocupo? Porque no puedo hacer nada. Entonces, cuando la preocupación llega a ti, tú te tienes que preguntar, ¿qué está en mis manos? Si hay algo que está en tus manos, hazlo y no te preocupes, sino ocúpate. Pero si no está en tus manos, entonces descansa,
ponlo en la mano de tu creador, ponlo en la mano de quien puede hacer de lo imposible posible. Y no te permite que la preocupación te envuelva y te robe la paz. Que ese otro punto que te roba la paz. También te roba la paz el tú querer cambiar al otro, el no aceptarlo, el tú querer mordiarlo, pero porque esta persona no es así, pero por qué no se comporta de esta forma, pero por qué mi pareja no se comporta como yo pienso, o por qué mi hijo no se comporta como yo pienso. El nosotros no aceptar a la otra persona tal cual es. Recuerda el primer punto, aceptarte a ti. Luego el ser tolerante, el perdonar, pero también el tú entender que la otra persona también tengo que aceptarla. Parte de la aceptación, yo amo a esa persona cuando la acepto tal cual es, cuando no quiero cambiarla, porque no es mi responsabilidad cambiar a la otra persona. Cada uno de nosotros somos responsables de transformarnos desde nosotros, desde nuestra decisión, no desde la exigencia de la otra persona. Que recuerda que en el amor hablábamos de esto, que cuando nosotros amamos no tenemos que exigirle a la otra persona que sea diferente, sino la aceptamos tal cual es. Algo también que sí que quisiera, quizá como comentario final con relación a la paz, es que debemos aprender a prever la paz. Y me paso a explicar. Yo tengo niños pequeños y por lo regular vamos a salir, mi esposa y yo, con mis niños. Mi hijo más pequeño, que es un poco imperativo, de repente se ensucia y ahí yo pierdo la paz. Pero yo tengo que prever que un niño pequeño lo más normal es que se ensucie. Así es. Llevo mi ropa de repuesto, tan Así simple como eso. Pero sin embargo, yo decido perder mi paz cuando me pasa eso. Mira eso, ya se ensució, ya esto y aquello, ya prácticamente. Derramó el agua. Exactamente, se derramó. O sea, vamos a prever las cosas, vamos a saber que esas son cosas que pueden pasar, que esas son cosas que se van a dar y la vida tiene que seguir. Igualmente cuando tú esperas a una persona para una reunión, un amigo, yo tengo una reunión fuera de aquí, lo más probable es que mi amigo se retrase. Y si se retrasa, yo lo voy a esperar. Mira eso, le dije que era tal hora, ahora se retrasó. Ya se armó un conflicto. Ya se no hay paz, ya se perdió la paz. Entonces yo creo que nosotros debemos aprender a planificar la paz, que lo más normal es que pueda pasar tal o cual cosa. Y si eso pasa, yo voy a mantener la paz. Yo voy a mantener la paz, yo voy a estar tranquilo y tratar de mantener la paz, como decía el apóstol Pedro. Buscar la paz y seguirla. Yo creo que a eso se trata, de lo que es seguir la paz. Pienso que el tener una actitud positiva nos ayuda a tener paz. Porque si, por ejemplo, en el caso que pusiste, tu amigo se retrasa y en este tiempo, en vez de tú estar haciendo pensamientos negativos y conflictivos, tú dices, bueno, déjame aprovecharlo y hacer algo que tengo que hacer a nivel de mi celular. Exactamente. Tener una actitud positiva. Sucedió esto, pues déjame hacer lo otro. Pasó esto, pues déjame. Y tener esa actitud positiva de esperanza, que tus pensamientos siempre estén dispuestos a tener una actitud de amor, de esperanza, de bienestar, te va a ayudar. Pero si tus pensamientos están envueltos en conflicto, en crítica, en juzgar, en señalar, en criticar, te va a robar la paz. Eso no va a contribuir para la paz. Si tú quieres paz, tienes que procurar la paz, tienes que trabajar tus pensamientos. De hecho, por eso la palabra habla de nosotros renovar nuestra mente. Porque si tu mente está renovada, quiere decir que tu mente está alineada con la mente de Cristo. En la mente de Cristo hay paz, en la mente de Cristo hay esperanza, en la mente de Cristo hay amor. Y así debe estar en tu interior. Ese amor, esa disposición siempre a darte, a buscar qué hay detrás de esta situación, cómo puedo aprovechar el tiempo, sí. Ahora que tengo que esperar a alguien, ¿qué puedo hacer en esto? Se derramó el agua, bueno, a secarla y la próxima vez tomar una medida para que no vuelva a pasar. Exactamente, pero no entrar en ese conflicto y en esa amargura. Y que una de las partes que tienes que hacer es tener flexibilidad mental. Cuando tú tienes flexibilidad mental, tú pasó esto, bueno, ya me dispongo a hacer lo otro, pero no enfrascarnos, no, porque yo lo planifiqué así y así yo lo quería y no puede ser diferente. Todo esto te roba la paz. Así que acéptate, perdona,
ama a la persona, acepta la cual son, procura la paz, sé tolerante, deja pasar, ten un tiempo para ti. No te llenes de tantas noticias y cosas negativas. Procura que tus pensamientos permanezcan en el Señor. Y todo esto va a procurar para la paz, va a darte paz. Y quiero dejarte con este último versículo. Antes de que tú leas ese versículo, que si yo quería decir brevemente que quizás necesitaríamos otro podcast para hablar de eso, y es cómo la paz evita que tú enfermes. Claro que sí. Porque todas esas emociones negativas con el tiempo van degenerando en cosas en tu cuerpo. Pero yo creo que eso es otro tema que hay que tratarlo con mayor profundidad. Tú como psicóloga, terapeuta familiar, creo que lo puedes abordar, así que... Claro, así es. Ese es un tema que lo vamos a abordar, que las emociones negativas definitivamente terminan enfermándonos. Pero hay un versículo que quiero dejarte que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando te ocupa de tu interior, cuando te ocupa en incentivar, en promover, en cultivar estas obras del espíritu de amor, paz, benignidad, bondad, tú vas a tener paz y vas a tener vida. Pero si te ocupa de la preocupación, de lo carnal, de lo que perece, de lo que deja de ser, no vas a tener paz. Así que ya te dimos muchos puntos que lo puedes practicar durante todo este tiempo para que puedas tener esa paz interior que todos necesitamos para tener esa felicidad. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Dios te bendiga. Bye, bye. Listo. Mira,